De verdad, para mí es un placer estar acá en esta mañana y tener un espacio para dirigirme a diferentes colegas, médicos y estudiantes que de diferentes localidades se conectan y forman parte de este gran encuentro académico. En esta oportunidad, pues he preparado un material principalmente dirigido a nuestros estudiantes y colegas que quieran repasar un poco en referencia a los factores que definen la calidad de una imagen y en especial la regla del 15% y la relación que este elemento puede tener en materia de protección radiológica. Quisiera, antes de entrar al tema, hacer un paréntesis y agradecer al comité organizador por permitir establecer un honor en esta oportunidad a uno de los grandes referentes en Venezuela, como lo es mi gran amigo, maestro Orlando Nieto, mi querido hermano. De verdad, honor a quien honor merece, y esta oportunidad, pues, muy complacido de estar en este congreso en el cual rendimos honor a nuestro querido Nano. Mis queridos amigos, vamos a iniciar hablando referente a lo que evidentemente son los factores principales que influyen en la calidad de una imagen. Entre ellos tenemos los tres más relevantes o importantes, que realmente tienen un protagonismo en ello, como lo son el KB, el MA y MAS. Ahora bien, vamos a hacer una breve reseñita de qué refiere cada uno de ellos y qué función cumplen una vez que emitimos un haz de disparo para la obtención de una imagen. Evidentemente, en el caso de las siglas de KB refieren a la unidad de kilovoltio. En materia radiológica, esto va a describir o referir a lo que es el poder de penetración del haz. Mientras que miliampere va a determinar la cantidad de energía con la cual ese haz va a interactuar con la materia. Y el MAS va a determinar el miliampere por un lapso por tiempo. Radiológicamente, podemos describir que el MAS va a determinar la dosis de radiación a la cual será sometido el paciente en determinado estudio que se le practique. Ahora, ¿por qué hay que tener bien claro la importancia de estos tres factores? Porque la conjugación correcta o no de estos nos puede generar una imagen con valor y calidad diagnóstica o simplemente algunos resultados que veremos a continuación en el desarrollo de la ponencia. Vamos aquí. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que podemos obtener tras la conjugación correcta o no de estos tres factores que previamente mencionamos, KBMMS? Podemos obtener, evidentemente, una densidad óptica o radiográfica, como algunos otros le conocen, entendiendo que la densidad no va a ser más que el grado de ennegrecimiento que vamos a encontrar en una película radiográfica o en un estudio radiográfico. Estos grados de ennegrecimiento o escala de grises me van a permitir a mí con facilidad diferenciar las estructuras visibles, ¿ok? Que son próximas a la que estoy explorando. Mientras que el contraste va a ser la capacidad de poder diferenciar estructuras vecinas a través de la densidad que le caracteriza. Ahora, es importante entender, ¿ok? Y saber que en un estudio el hecho de poder visualizar densidades y poder considerar que existe un contraste no es sinónimo a que exista una nitidez radiográfica en el estudio. Ahora, ¿qué es nitidez, mis queridos amigos? La nitidez radiográfica se va a obtener cuando en un estudio podamos evaluar los más mínimos detalles anatómicos. Y evidentemente, al contar con una nitidez, estamos hablando de que el estudio tiene un valor diagnóstico importante, evidentemente para el médico especialista o tratante, la información que éste requiere. ¿Cuál es el resultado de una buena o mala conjugación de estos tres elementos? Tenemos dos extremos. Bien, tenemos estudios sobreexpuestos, a los que regularmente muchos le conocen como estudios penetrados. Estamos ubicando en nuestro lado izquierdo.
Bien, en este estudio, como bien lo mencionaba hace unos minutos o segundos, podemos evaluar la existencia de densidad. Yo puedo decir con mucha claridad que hay una coloración oscura, una escala de grises, el color negro refiere a que hay existencia de aire. Bien, puedo diferenciar los campos pulmonares de la silueta cardíaca, ¿verdad? De las estructuras óseas propiamente. En esta imagen, sin embargo, no hay definición de los arcos postales. Bien, ¿por qué sucede esto? Porque la conjugación de estos tres elementos me estableció una técnica muy por encima de la requerida de acuerdo a la densidad. Ahora, otro de los extremos sería un estudio subexpuesto, conocido coloquialmente como un estudio blando, donde carece evidentemente de la definición clara de las densidades y por ende tampoco cumple con los requerimientos para un estudio con fin diagnóstico. Siempre en clase, disculpa, siempre en clase le hago saber a mis estudiantes que este tema del cálculo o el cálculo de la técnica radiográfica no es un tema que debe tomarse de forma deliberada y a la ligera, ¿ok? Porque trabajamos con radiaciones ionizantes, debemos partir de ese hecho, entendemos, de acuerdo a nuestro conocimiento y competencias como especialistas en esta área de imágenes, que las radiaciones ionizantes tienen la capacidad o la cantidad de energía necesaria para ionizar la materia, es decir, cambiar la estructura celular de esta. Partiendo de esa realidad, es importante internalizar y comprender la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en la conjugación correcta del KB, el MA y el MAS. Ahora, en el mejor de los escenarios, vamos a tener una imagen como la que presentamos en esta diapositiva. ¿Ok? Si contrastamos esta imagen en relación a las anteriores, podríamos claramente entender que es un estudio que no ha sido sobreexpuesto o en condición de sobreexposición ni subexposición. Mencionábamos hace unos momentos que la densidad y el contraste pudiesen estar presentes en estudios, tanto subexpuestos como sobreexpuestos. Bien, sin embargo, la nitidez o la calidad diagnóstica no va relacionado ni es sinónimo a que existe una densidad y un contraste. ¿Ok? Ahora, la nitidez sí te lleva a entender que el estudio te permite evaluar, como lo mencioné hace unos minutos, como mínimo detalles anatómicos. Si analizamos esta imagen, podemos visualizar, determinar y diferenciar las estructuras anatómicas vecinas que se encuentran evidentemente en la cavidad torácica. Para un especialista en esta área particular de sistema respiratorio, un neumonólogo, un estudio como los anteriores mencionados no tendrá un valor. Sin embargo, un estudio como el que estamos presentando en esta diapositiva le permitirá determinar los hallazgos, compromisos, ¿sí? Y adicional a ello, el tratamiento más acertado que debe prescribir a este tipo de pacientes. Repito nuevamente, mis queridos estudiantes y amigos, es por ello mi énfasis, ¿bien? De forma muy al manejo y el cálculo adecuado de la técnica radiográfica de acuerdo a la estructura y la densidad del paciente que sea sometido a estudios radiológicos. ¿Ok? Continuamos acá. Vamos a hacer referencia ahora a lo que es radiación dispersa. ¿Por qué hablar de la radiación dispersa en esta oportunidad? Va correlacionado a, evidentemente, mi técnica radiográfica. Pero hay un punto importante acá. Creo que existe en algunos casos, no puedo generalizar, una errada concepción en cuanto a lo que es la radiación dispersa. ¿Ok? Creemos que la radiación dispersa es la que físicamente o técnicamente es la radiación de fuga. Y quiero aclararles eso. O se da la oportunidad de que hablemos referente a este punto. La radiación dispersa, como bien se encuentra en esta pequeña gráfica, va a ser aquella que va a ser consecuente a la interacción del haz útil proveniente del tubo de rayos X y la interacción del mismo con la materia
es decir, con el paciente. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos amigos? Que una vez que la radiación interactúa, o el haz útil, que para que nos entendamos de forma más práctica, interactúa con el paciente, hay una consecuencia. Y esta consecuencia es la radiación dispersa. Quiero decirles que he tenido la oportunidad de trabajar de la mano de un gran maestro, un referente importante en Venezuela en materia de protección radiológica, como el profesor David Lea. De hecho, le pedí autorización para colocar esta imagen. Y hemos hecho experimentos extraordinarios en materia de protección radiológica. Y la lectura que arroja la interacción del haz con el paciente en función de esa radiación dispersa es mucho más agresiva, más elevada que el haz directo, el haz útil. ¿Ok? ¿A qué nos lleva esto, mis queridos amigos? A entender la importancia de no exponernos innecesariamente a... Bien, evidentemente en esta imagen también se hace referencia a lo que son las barreras que deben existir en un servicio radiológico. Entendemos que existe una barrera primaria, donde su espesor es mayor, y una barrera con un espesor menor, debido a que existe menos contacto directo con el haz directo de rayos X. Pero es importante siempre recordar, mis queridos amigos, que es la radiación dispersa, el tipo de radiación que va a generar mayor tipo de daños. En este caso, TOE, es decir, trabajador ocupacionalmente expuesto, y en el caso de pacientes que asistan a la sala como acompañantes, ese acompañante debe hacer uso de los métodos de protección radiológica, que también haremos referencia en breves minutos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la protección radiológica? Debemos estar muy claros con ello. El objetivo de la radiación radiológica es sencillo. Evidentemente, disminuir o atenuar. ¿Por qué hablar de atenuación? Existe todavía la creencia y la práctica de hacer un experimento del cual evidentemente yo difiero y que pues quisiera compartir, repito nuevamente, con nuestros estudiantes de forma muy puntual para que esto se entienda y se evite esta práctica no adecuada. En muchos centros colocan sobre un chasis una moneda y sobre el chasis y la moneda colocan el peto y direccionan el haz útil, evidentemente en sentido al chasis. Cuando procesan la imagen, visualizan la silueta de la moneda y ellos establecen que debido a ese experimento o resultado, refiere a que el peto no está en condiciones. Mis queridos amigos, quiero aclararles ese punto en esta oportunidad. El peto no va a eliminar la radiación. El peto atenúa significativamente el poder de penetración de esa radiación. ¿Qué quiere decir eso? Que debo cumplir con otros dos elementos, ¿cierto? Que son disminución del tiempo y la distancia en referencia a la fuente emisora de radiación. Entonces, podríamos decir que lógicamente el objetivo de la protección radiológica se encarga o se orienta a disminuir y atenuar significativamente la dosis de radiación a la cual se encuentran expuestos ¿quiénes? Nosotros, ¿ok? Paciente y evidentemente el acompañante del paciente si es el caso. No siempre es el caso, por eso no lo puntualicé en esta diapositiva, pero evidentemente es necesario. Y lo que persigue la protección radiológica en estos momentos se aboca principalmente a la disminución de la dosis de exposición. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos universales que se han venido manejando en relación a la materia de protección radiológica? 3 puntos de forma inicial, como es el tiempo, la distancia y el blindaje. Y existe, evidentemente, la norma Lara, que es un elemento universal en el cual muchos de los que hacemos vida profesional en nuestra área de la radiología tenemos como referente y procuramos aplicarlo en el ejercicio de la misma. Ahora, ¿qué sucede con estos 3 elementos? Vamos a ir haciendo una descripción muy puntual de cada uno de ellos. En el tema de la distancia, tenemos una imagen aquí referencial bastante práctica, siendo este punto
de inicio la emisora y tenemos dos ejemplos. Tenemos acá un profesional a 1 metro de distancia y tenemos un profesional a 2 metros de distancia. ¿Qué nos quiere decir esta pequeña gráfica, queridos amiguitos? Que evidentemente debo procurar estar lo más distante que me sea posible de la fuente emisora de radiación. Esto me garantiza a mí el menor rango de riesgo que pueda generarse o que pueda tener lugar en mi persona como trabajador ocupacionalmente expuesto, la existencia de efecto derivante a la exposición a las radiaciones ionizantes. Es decir, procuren en todo momento tener una distancia mínima entre la fuente y ustedes como operadores de 2 metros. Más de eso, extraordinario. Pero mínimo 2 metros de distancia de la fuente a ustedes como operador. Ahora, tenemos una imagen, una segunda imagen muy puntual. Me encantó esta imagen y por eso la quise compartir con ustedes. Vemos cómo el amigo está tratando de restar tiempo. En nuestro caso, debe ser un criterio importante en la realización de los estudios, ¿ok? Debemos procurar disminuir significativamente el tiempo de exposición. ¿Por qué hacerlo? Mencionábamos anteriormente que la radiación dispersa es la radiación que mayor tipo de daño puede generar. Entonces, si disminuyo significativamente el tiempo de exposición, estoy disminuyendo, evidentemente, de forma importante de esa radiación dispersa. Bien, aunado a este tema del tiempo, debo hacer uso, evidentemente, de los métodos de protección radiológicas. Entre ellos, pues, podemos mencionar un parador plomado, paredes plomadas, vidrios plomados, el uso adecuado de los petos, bien, protector de tiroides, collarín plomado y en unas prácticas en particular, lentes plomados. Ahora bien, en este momento, en esta diapositiva, es donde debemos entender algo muy importante, que debimos haber hecho el curso de Open English para entender lo que es la norma ALARA. Pero, para aquellos que no lo entienden en inglés, hacemos la acotación. ¿A qué nos refiere la norma ALARA? Algo muy importante, a que nuestra dosis debe ser tan baja como sea razonablemente posible. Una frase bien puntual y que requiere el análisis para su aplicación. Disminuir la dosis no debe realizarse de forma aleatoria o visceral, ¿ok? Sabemos que para el cálculo del KB, el MA se debe manejar en función al paciente, particularmente en cuanto al espesor del paciente. Bien, ahora, debo tener criterios importantes para esto, ya que existe diversidad de pacientes que acuden a los centros a los cuales nosotros hacemos vida profesional. Y de acuerdo a su espesor, a su densidad, yo debo establecer un elemento de valoración para poder hacer uso de la técnica que mejor se adecue a este. Bien. Ahora, ¿cómo hacerlo? Mis queridos amigos, existe algo a lo que se define como la regla del 15%. ¿Qué es esto? Muchos pensarán que es un elemento ajeno a la realidad, no propio a nuestra carrera, a nuestro perfil. Hoy puedo de verdad compartir con ustedes de forma extraordinaria los experimentos que hemos hecho para determinar el alcance o no de esta regla del 15% y de forma muy satisfactoria puedo decirles que ha sido una estructura extraordinaria que permite disminuir significativamente la dosis de exposición. Sin embargo, existen dos teorías en referencia a la regla del 15%. Una nos hace referencia a que debe aumentar el 15% del KB. Esto va a duplicar el poder de penetración de él. ¿Sí? Pero para lograrlo, o al hacerlo, debo disminuir el 50% el MAS en función al establecido. No se preocupen que en un momento voy a explicarles de forma muy particular cómo se realiza este tipo de cálculo. Ahora, ¿qué sucede? Si yo aumento
el 15% del KB y se nos dice, de acuerdo a esta teoría, que este aumento del 15% va a duplicar el poder de penetración, más no disminuye el 50% del MAS, mis queridos amigos, obtendremos un estudio en comisión de sobreexpuesto, tal como lo vimos inicialmente. Entendiendo en este caso que evidentemente este tipo de estudios, ¿ok?, sobreexpuestos, no tendrán el valor diagnóstico esperado por el médico tratante o especialista. Muy bien. Ahora, existe otra teoría donde disminuimos el 15% del KB. Bien, pero tenemos que incrementar 50%, es decir, al doble el MS para lograr otra imagen con valor expuesto diagnóstico. Si no doblamos el MS, en este caso, el estudio quedaría en condición subexpuesta. Ahora mi pregunta. Si la protección radiológica se ha abocado o se orienta actualmente a disminuir de forma significativa la dosis de radiación, partiendo del hecho de que existe la producción de las radiaciones dispersas. Entre estas dos teorías, la viable y que se adecua y se relaciona a la evidentemente es la primera opción, donde aumentamos el 15% del KB y con ello duplicamos su poder de penetración, pero disminuimos el MAS a la mitad establecida. Ahora, me preguntarán, José, ¿cómo hacemos esto? Muy sencillo, se los grafico acá. La técnica referencial, ¿ok?, o técnica de base, como bien le conozcan en sus diferentes servicios, va a ser aquella que tenemos preestablecida en función al tipo de paciente. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos en función a esa técnica? Vamos a aumentar el 15% del KB y vamos a disminuir al 50% el MAS. Les coloco acá o comparto con ustedes un ejemplo y en función a ello pudieran empezar a aplicar sus servicios. Me encantaría que lo hicieran en sus diferentes localidades. Pueden ubicarme a través de los contactos que el comité compartirá con ustedes y podemos ir compartiendo de forma extraordinaria las experiencias que vamos a tener en función a ello. En este caso, vamos a colocar un valor referencial. Estamos hablando de que utilizamos un KB de 60 o 60 KB y tenemos un MS de 25. Al aplicar la regla del 15% ocurre lo siguiente. A este 60 o estos 60 KB, yo le voy a sumar el 15%. El 15% del 60 son 9 KB. Al sumar los 60 con los 9 me está dando un valor de 69 KB. ¿Ok? Ya aquí estoy aplicando el incremento del 15%. Ahora, al ubicarme el MAS, me está indicando que mi valor son 25 MAS. Voy a disminuir el 50% de él. Es decir, voy a restarle 12,5 MAS. Me está dando un valor referencial 12,5. Es decir, que debo realizar en mis pacientes, que habitualmente realizaba con 60 KB y 25 MAS, ahora lo voy a realizar con 69 KB y 12,5 MAS. Lo que me permite evidenciar de forma práctica y clara que ha existido una disminución importante del MAS. Ahora bien, voy a presentarles a continuación algunos de los casos que realicé, ¿ok?, en los servicios donde presto mi labor profesional. Y encontramos resultados extraordinarios y esto evidentemente ha generado una conmoción importante en estos servicios y los diferentes profesionales que hacen vida conmigo en ellos y estudiantes han empezado a hacer uso de esta regla. ¿Ok? Tenemos, este paciente fue atendido en la emergencia de adultos del Hospital Central de Valencia, en el cual hago vida en turno nocturno. ¿Ok? Paciente masculino de 36 años de edad. En este caso se le solicitó un cráneo AP y una mano AP del servicio de trauma shock. Vean lo siguiente. En nuestra imagen
lado izquierdo, le hice una toma de base con la técnica referencial con la que habitualmente se realiza este estudio. Es decir, con 72 y un IMS de 12. ¿Ok? Vemos que la imagen mantiene densidades, contraste y un valor diagnóstico. Ahora, en el mismo paciente, evidentemente contando con el consentimiento de él, realizamos otra adquisición simultánea aplicando la regla del 15%. Veamos, de 72 incrementamos 82-80. Evidentemente tuvimos que llevar un número completo, que fue 83 KB, y de 2 disminuimos a 6 MAS. Este es el punto importante y relevante. Vean lo importante acá. Nuestro paciente se sometió a menor dosis y obtuvimos un estudio con valor diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente la aplicación de esta regla de 15% permite disminuir de forma efectiva la dosis de radiación sin disminuir la calidad de la imagen, la resolución a los fines diagnósticos correspondientes. A este mismo paciente le realizamos el estudio de mano. ¿Ok? Nos basamos evidentemente en su técnica referencial, con la técnica referencial del servicio. ¿Sí? Realizamos la mano con 55 KB, 2.8 MAS y simultáneamente realizamos la otra adquisición con 63.25, la llevamos a 64 KB y con un MS de 1.40. Si la analizan, verán que persiste la calidad de la imagen. Por ende, la aplicación, repito, de la regla de 15% no va a disminuir la calidad y la resolución de la imagen ni el valor diagnóstico de la misma. Bien. Esta misma técnica la aplicamos en la proyección oblicua. Incluso los médicos de los servicios de trauma shock, traumatología, estuvieron presentes cuando hicimos este tipo de experimentos y pues evidentemente complacidos con los resultados y muy agradados. Es importante, mis queridos amigos, compartir y hacerles saber a los diferentes médicos y especialistas la importancia de no sobreexponer a los pacientes a la radiación ionizante. ¿Sí? Y en este caso, a partir del día de hoy, bueno, quienes ya lo hagan, extraordinario que así sea, puedan ser garantes en sus servicios de este tipo, que permiten optimizar lo que refiere a materia de obtención de imagen. ¿Por qué hablo de optimización? Porque estoy disminuyendo lo que más me importa, que es la dosis en relación al paciente, y esa dosis que también me puede generar un daño a mí como trabajador ocupacionalmente expuesto. Estoy dándole calidad de vida al equipo y estoy brindando estudios con calidad y valor diagnóstico. Seguimos con el segundo caso. Paciente femenino de 50 años de edad. En el caso de ella, procedente también de trauma shock, me fue allí el estudio, no era cara, evidentemente es un tórax. Vemos acá. Este es uno de los estudios que regularmente más realizamos en nuestro servicio. Creo que el 70%, tal vez un poco más, de los pacientes que acuden a nuestros diferentes servicios radiológicos solicitan o requieren de un estudio de rayos X de tórax. Muy bien. La técnica de base en el servicio del Hospital Central se maneja 78 KB y un IMS entre 620 y 710. ¿Ok? Me basé en la técnica más baja, como bien lo ven allí. ¿Sí? Realizamos nuestra adquisición, obtuvimos esta imagen. Bien. Sin embargo, aplicamos la regla de 15%, incrementando el KB y disminuyendo a 3.6 MAS para la adquisición. Y como bien lo evidencian, obtuvimos una imagen con el valor diagnóstico que el médico
requería. Repetimos nuevamente. Estamos logrando obtener imágenes con valor diagnóstico, disminuyendo la sobreexposición o la dosis de exposición. A esta misma paciente le realizamos la toma lateral. La toma lateral siempre genera tipo de conmoción, desequilibrio a veces, considero yo, en los profesionales que hacen vida en imagenología, en servicio de rayos X, porque ya cuando ubican en rayos X, las horas comienzan a sacar una cuenta, no sé de dónde, ni cómo la calculan, pero entonces aumentan 20 kb, duplican el MAS, porque es que la penetración, que son los pulmones, bueno, esa teoría yo creo que debemos reconsiderarla. En el caso del Hospital Central, por lo general yo hago un tórax lateral con 10 MAS, sin embargo me atreví a hacerlo con 9 y 84. Al aplicar la regla del 15%, evidentemente disminuimos significativamente el MAS, aumentamos el 15% del KB y obtuvimos una imagen de valor diagnóstico. ¿Ok? Sin sobreexponer al paciente, sin sobreexponernos nosotros y sin mutarlo a él por realizar exposiciones y cálculos de técnicas de forma deliberada. Ahora bien, mi tercer caso y último que presentaré en esta oportunidad. Mi paciente fue profesor universitario, físico, abogado, coordinador de las normas, de la Comisión de las Normas Juveniles actualmente en Venezuela, las cuales se encuentran en un proceso de actualización. Es vicepresidente de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Protección Radiológica, el profesor David Lea. Cuando iniciamos este tema de profundizar la aplicación de la regla de 15%, hicimos unas tomas importantes en los espacios de la Universidad Arturo Michelena, universidad en la cual funjo como director de escuela, y pues decidimos hacerlo. Bien, y les presento los resultados. Tenemos 4 imágenes allí. Bien, ¿qué sucede allí? Mi técnica de base fue técnica de KB ubicado en 70 y 10 MAS. Hicimos algunas tomas diferentes al cálculo de la regla de 15% para ver los hallazgos y el impacto que pudiera tener o no la aplicación de la misma, los fines diagnósticos correspondientes a la adquisición de este tipo de imágenes. En el caso de la imagen 3, sí, es la imagen a la cual aplicamos la regla del 15%. ¿Ok? El KB se ubicaba a 80.05, sin embargo, 80.5, lo llevamos a 80, manteniendo la mitad del MAS. Hicimos una prueba en uno de los cursos que se llevaron a cabo dentro de los espacios de la Universidad Arturo Michelena, y sin colocar las técnicas, le pedimos a 4 médicos radiólogos referentes del estado de Valencia, acá en Venezuela, que dieran su apreciación en cuanto a la evaluación y el criterio de apreciación diagnóstico en estas imágenes. Ellos encontraban un valor diagnóstico. 3 de ellos seleccionaron la imagen 3. ¿Ok? Uno de ellos seleccionó la imagen 4. El lograr que 3 de los médicos referentes del Estado se ubicaran en seleccionar esta imagen como imagen con valor diagnóstico, de verdad nos permitió a nosotros entender, sentir y saber que podemos hacer cosas extraordinarias, simplemente disminuyendo la dosis, que es lo más extraordinario que podemos hacer, porque disminuimos, como lo he dicho en reiteradas oportunidades, la dosis de exposición al paciente y, mis queridos amigos, a ustedes como trabajador ocupacionalmente expuesto. En mis tiempos de estudiantes, recuerdo, jamás olvido esa experiencia. Cuando inicié a hacer estudios, uno de los técnicos que estaba a cargo del servicio me mencionaba que yo tenía que hacer el disparo y contar
10 segundos para luego salir de la sala, porque la radiación se mantenía en el ambiente. Y evidentemente yo lo hice, hasta que decidí comenzar a estudiar, profundizar sobre la materia, protección radiológica, y entendí que esa teoría era falsa y que perdí el tiempo haciendo un contaje que no era requerido. ¿Ok? La radiación no se va a quedar en el ambiente, no va a permanecer en el ambiente. La radiación interactúa con la materia, genera una consecuencia en nanosegundos y listo. ¿Ok? Ahora, esto no quiere decir que vamos a hacer disparos fuera de los paravanes, fuera de la sala de comando, ni dejar de hacer uso de los métodos de protección como el peto, protector de tiroides, collar emplomado, lentes. No, lo que quiero aclarar en este caso es que la radiación no se quedará en el espacio. Debemos hacer uso correcto de los métodos de protección radiológica. Extraordinariamente debe ser así. ¿Ok? Porque sabemos que existen efectos derivantes de la exposición de los rayos X. Mis queridos amigos, quiero extender mi agradecimiento a forma muy especial al comité organizador por tomar como referencia nuestro hermoso país, Venezuela. Hemos sido estos últimos años tal vez muy atacados emocionalmente, hemos sufrido la separación de muchos de nuestros familiares. Sin embargo, de verdad me siento feliz de nacer en este hermoso país, de crecer en él, de formarme en él y haciendo lo que estoy seguro que Dios espera que haga en este tiempo. Quiero compartir para el cierre de este pequeño mensaje o ponencia con ustedes algo que he aprendido en el curso de mi vida. El no saber vivir el hoy solo nos llevará a acumular un sinfín de ayeres vacíos. Mis queridos amigos, colegas, médicos y demás personas que hoy nos acompañan en este congreso, que Dios me los bendiga en todo momento, deseando que puedan, que cada día es una oportunidad extraordinaria de vivir a plenitud lo que Dios nos ha confiado vivir. Que si hay algo cierto en esta vida es que no sabemos si existe un mañana. Por eso es importante que todo cuanto deseamos hacer, lo hagamos el día de hoy. Que Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias. Ha sido un placer acompañarles en esta oportunidad. Yoser, muchísimas gracias por esta espléndida disertación. Ejemplo práctico de las normas ALARA, de utilizar valores tan bajos como sean razonablemente aceptables para obtener resultados óptimos. Gracias por esta norma del 15% que ya vemos en la sesión de preguntas que muchos están comentando que lo van a empezar a implementar desde hoy. Le decimos a todos nuestros participantes, tiene más de 20 preguntas Yoser y comentarios que él mismo va a responder apenas termine su conferencia. Muchísimas gracias, Yoser. Si dejas de compartir pantalla, excelente.